Hola chicos, bienvenidos todos a esta clase de Derecho. Como ya les comenté en su grupo de WhatsApp, esto va a ser un poquito diferente. No lo cité a la hora en que tenemos clases para que ustedes tengan la oportunidad de ver este video en cualquier momento de la mañana, pero tienen que verlo en esta mañana porque va a ser la única oportunidad que tengan para acceder a este material. Esto con la finalidad de que ustedes hagan el compromiso de que, bueno, no vamos a estar en la clase a la hora que nos toca, pero sí vamos a dedicar un tiempo muy breve, porque será muy breve, para ver el video de la clase. Y así ustedes pues demuestren que realmente están comprometidos con la educación que se les está impartiendo. Así que, sin más por el momento, les pido que tengan a la mano su cuadernillo de trabajo y de preferencia su constitución. En el cuadernillo de trabajo quiero que se ubiquen, por favor, en la página número 27. Y entonces les voy a compartir mi pantalla, permítanme un segundo, para que ustedes puedan ver lo que yo voy a estar comentando. Ustedes, por favor, en la página 27, al igual que yo, y ahora que ya lo ven, lo tenemos acá. Espero que lo vean. De todas maneras, yo voy a revisar esto antes de subirlo. Tenemos en la página 27 este tema que es jerarquía de las leyes. Es súper importante para su evaluación, para que ustedes lo conozcan, para su formación en principios generales del derecho y también para su proyecto de este segundo parcial. Así que pónganle muchas ganas para poder comprender cada uno de los puntos que vamos a ver a continuación. Antes que nada, vemos que en esa página nos dice algo muy importante. Aunque hay muchísimas leyes en México que ya revisamos varias, o sea, ya vimos más que nada, no es que la hayamos revisado uno por uno, pero ya vimos que existen muchísimos tipos de leyes en nuestro país. No todas esas leyes tienen el mismo orden de jerarquía. Para empezar hay que partir. ¿Qué es una jerarquía? La jerarquía es, digamos que ese orden de prelación de acuerdo a la importancia que tiene algo. Entonces, por ejemplo, en nuestra institución educativa todos somos importantes. Es importante desde el director, los maestros, los prefectas, los conserjes, los alumnos, los padres de familia, todos somos importantes. Sin embargo, si se trata de tomar una decisión importante o primordial para nuestra institución, ahí es donde se ve reflejada cuál es la jerarquía que tiene realmente la preparatoria número 5. Seguramente yo como maestra de derecho soy muy importante para pues la plantilla docente, para mis directivos, etcétera, pero realmente quien va a tomar la decisión fundamental sobre el rumbo de la prepa, después a lo mejor de escucharnos a todos, probablemente, pero quien va a decidir es el director. Obviamente el director tiene superiores, o sea, no es que sea como la última palabra probablemente, porque pues tiene que someterse a aprobación lo que él decida, pero si hablamos de los que estamos en la prepa, el que tiene la mayor jerarquía es el director. Y después de ahí podemos ir partiendo hacia abajo, y entonces a eso se refiere digamos que esta analogía de la jerarquía, pero en las leyes. Quiere decir que cuando hay un conflicto entre ellas, vamos a resolver de acuerdo a la importancia que tienen en este modelo jerárquico. Por eso es importante que ustedes sepan que esta jerarquía existe y que aunque haya muchas leyes, no todas tienen el mismo peso en nuestro sistema jurídico mexicano, y ahorita lo vamos a ver. En la página 27 nos presenta una jerarquía, un listado de pues leyes que están vigentes en nuestro país y que se engloban en 6 grandes grupos, y son los siguientes. Nos dice que el orden jerárquico de nuestro sistema jurídico es el siguiente. En primer lugar tenemos a la Constitución Federal, que es lo mismo que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que seguramente usted tiene a la mano. Es esa, y luego dice, más los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Este es un punto muy importante que vamos a ver de manera específica más adelante. En número 2 tenemos las leyes federales. En 3, las leyes ordinarias.
4 los decretos, 5 los reglamentos y 6 las normas jurídicas individualizadas. Como comentaba, si en algún momento alguna ley contradice otra, ¿cuál va, digamos que a tener ese privilegio de subsistir o de tener la razón, por decirlo de alguna manera? Pues obviamente la que tenga mayor jerarquía de acuerdo a este orden. Por ejemplo, si un decreto contradice lo que dice un artículo de la Constitución Federal o la Constitución Política de México, obviamente el que va a tener que modificarse es el decreto, no la Constitución, porque la Constitución tiene el rango más importante en nuestro sistema jurídico mexicano. Luego vemos que más abajo en la página 27, como pueden ver en su pantalla y en su cuadernillo de trabajo, que espero que me estén siguiendo, nos explica que no solamente están digamos que estas leyes que están en la página 27, también hay otras. Por ejemplo, yo les había comentado que hay leyes federales y hay leyes locales. Esto es una de las clasificaciones de las leyes de acuerdo a su ámbito espacial de validez, que lo vimos la última clase. Entonces, hablando del ámbito espacial, vemos que hay leyes locales y así como hay una constitución política de México, o sea, de todo el país, también hay una constitución política del estado de Chiapas y todos los estados tienen su propia constitución. Así que también están las constituciones políticas de cada estado, como lo dice el primer párrafo de la página 28. Y también están las leyes municipales. O sea, dentro de nuestro estado de Chiapas hay leyes que aplican específicamente para Tuxtla, específicamente para Chiapa de Corzo, para Copainalá, para Tonalá, para Arriaga, etcétera. Y ellas, si se integraran en el orden que pusimos o que vimos en la página anterior, las constituciones locales estarían por debajo de las leyes ordinarias, o sea, nunca por encima de la Constitución ni de las leyes federales, siempre por debajo de las leyes ordinarias y por encima de los decretos, que es pues el que se guía, ¿no? Y en el caso de las leyes municipales estarían por debajo de las leyes reglamentarias, pero por encima de las normas jurídicas individualizadas. O sea, serían las penúltimas en el orden jerárquico, las leyes municipales. Pero vamos a saltarnos este párrafo que lo veremos después, lo retomaremos después. Y luego vemos que esa página 28 nos explica algunas definiciones de cada una de los seis tipos de normas que nos marca la página 27. Y empezamos con la Constitución. Aquí es donde quiero que ustedes tengan a la mano su Constitución. Yo espero que ya hayan tenido el tiempo de manipularla, de hojearla, de verla, de saber cuántos artículos tiene. O sea, ver la primera y la última página por lo menos. Yo sé que a estas alturas no han leído ni 2, 3 artículos quizá, pero por lo menos chequenlo, vean cuántos artículos tiene, qué dice al inicio, cuál será el primero, cuál será el último, con qué abre, con qué cierra. Ya después veremos los detalles y si no han tenido esa oportunidad, háganlo. La verdad es que si ya la tienen, que qué bueno, felicito a las personas que ya la tienen, les va a servir mucho, sáquenle provecho. Entonces, primero la Constitución. ¿Qué es la Constitución? Ahí nos dice, es la norma jurídica fundamental. Eso es súper importante, porque nos dice que es la norma jurídica fundamental, o sea, la más importante. Acá nos dice también que la categoría suprema que tiene la Constitución impide que prevalezcan contra ella leyes inferiores, o sea, es nuestra ley suprema, la más importante de nuestro país, porque pues ese título va a hacer que nuestra Constitución pues jamás quede por debajo de ningún otro tipo de ley. Facilísimo. Y si yo le pregunto a usted en el examen, ¿cuál es la ley que tiene más jerarquía o más importancia en nuestro sistema jurídico mexicano? Su respuesta tiene que ser la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, quiero pues que chequemos en la Constitución qué pasa, qué hay en un primer punto.
Aquí en la pantalla ya estamos en nuestra primera hoja de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si ustedes tienen una constitución anterior a la última, probablemente hay algunas pequeñas diferencias, ¿no? Pero en general, esta que es la más reciente dice así. Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial del 5 de febrero de 1917. Y este es un tema bastante importante porque deben saber que la Constitución, y eso anótenlo por favor, tomen nota ahí al lado de la definición de Constitución. Nuestra Constitución data del año 1917. Obviamente que como les comenté en alguna clase, no es la misma, ya no es la misma, ha cambiado como todos cambiamos, no somos los mismos y ha sido reformada muchísimas veces. Poco se parece al documento original, pero conservamos los principios de la Constitución del 5 de febrero de 1917. Si yo te pregunto en el examen de qué año data o en qué año surgió la Constitución que tenemos vigente el día de hoy, su respuesta tiene que ser 1917. Es muy importante. Bueno, luego acá nos dice o vemos que la última reforma fue publicada en el DOF, que ustedes a estas alturas ya saben que es la abreviación de Diario Oficial de la Federación, estas siglas DOF, el 28 de mayo del 2021. Fue la última reforma que hubo. Y bueno, continuamos leyendo. Aquí nos viene una nota sobre una reforma que hubo en el artículo 43 y luego nos dice que cuando fue promulgada esta Constitución de 1917, el presidente de México era Venustiano Carranza. Y aquí nos dice que hace saber que bla, bla, bla. Algo importante es que esta Constitución del año 1917 fue la que sustituyó a una que había antes, que era de 1857. O sea que antes de la 1917 estaba la de 1857. Pero bueno, este dato es jerárquicamente menos relevante que el año 1917, porque ese fue el año en el que surgió la Constitución como la conocemos hasta hoy. Entonces, dicho lo anterior, esta Constitución es muy, muy, muy importante. Más adelante, el próximo semestre, vamos a ver en Derecho Constitucional por qué es tan importante la Constitución en nuestro sistema jurídico mexicano y cómo se compone esa Constitución. Ahí sí veremos cuántos artículos tiene, cómo se divide, qué ve en cada una de sus partes, etcétera. Mientras tanto, nos vamos a quedar con esta definición simple de que la Constitución es nuestra ley suprema y que data del año 1917. Regresamos al cuadernillo de trabajo y vemos ahora que tenemos a los tratados internacionales. Nos dice que los tratados internacionales son compromisos o acuerdos que celebran dos o más estados con el objeto de resolver problemas de interés común a las entidades políticas contratantes. Entonces, ¿qué es un tratado internacional? Pues son acuerdos, ¿no? Son compromisos que hacen varios países o por lo menos dos países y que por supuesto tiene que hablar de problemas que tengan en común para que les interese participar, porque si yo me invitan a participar en un tratado internacional que habla sobre, no sé, por ejemplo, los límites entre Corea del Norte y Corea del Sur, bueno, pues a México, ¿qué le importa? ¿No? Entonces seguramente el presidente dirá, no, gracias, ¿para qué me meto en problemas si ni me beneficia, ni me perjudica, ni nada? Entonces, tiene que haber un punto en común que a mí me interese como país para que yo diga, le entro, ¿no? Y entonces, acá hay un punto muy importante que ustedes deben subrayar. Solo pueden celebrarse por el presidente de la República. ¿Qué me quiere decir esto? Que bueno, a lo mejor, no sé, a un embajador, a un diputado, a un gobernador, le interesa que nos adhiramos a algún tratado internacional en particular. Sin embargo, si el presidente no da su firma,
no tiene ningún sentido, ¿no? Y es lógico, porque el presidente, saben, pues que es el jefe de Estado, es como el mandamás de todos, entonces tiene que ser el que firme, aunque pues la Secretaría de Relaciones Exteriores va a ser la que realice parte del trámite y veremos también que pues el órgano encargado de legalizar todo este proceso es la Cámara de Senadores. Eso lo veremos más adelante cuando veamos de manera desglosada las características del poder legislativo. Entonces, ya que sabemos más o menos qué son los tratados internacionales, vamos a ver en la pantalla que podemos encontrar en la Cámara del Senado. Acuérdense que cuando ustedes busquen, tienen que buscar en páginas oficiales. No me busquen de Wikipedia ni lo primero que salga, porque seguramente puede ser una información errónea, ¿no? Entonces, aquí estamos claramente en la página del Senado. Y como les decía, el órgano encargado de pues legitimar este proceso de firma de tratados internacionales es la Cámara de Senadores de manera exclusiva. Obviamente que la firma que vale, pues es la firma del presidente de la República, pero los senadores hacen todo este proceso para ver si un tratado internacional nos conviene o no, ver punto por punto y todo el proceso legislativo que ustedes ya conocen. Bueno, esto lo va a hacer el Senado de la República. Entonces, ¿cuántos tratados internacionales hay? Pues muchos. En algunos pasamos como una de las partes contratantes y en otros somos depositarios. Y en esta página del Senado de la República que ustedes pueden consultar, vemos el listado cronológico de los tratados internacionales aprobados en México. De este lado, aquí enumerado, vemos algunas organizaciones de carácter internacional o algunos países que pues fueron como que los que impulsaron ese tratado internacional o ese convenio o ese, no sé, esa convención que habla de algo importante que nos interesó y nosotros nos adherimos a ese tratado internacional. Vemos que está la Organización Internacional del Trabajo, por sus siglas OIT, y esta organización tiene muchos tratados internacionales con México porque, pues bueno, tenemos que legislar o tratar de regular la manera en que pues nuestros nacionales van a tener participación en el trabajo a nivel internacional y también ver cómo la Organización Internacional del Trabajo los protege dentro de nuestro país. Y entonces está también, bueno, en el caso de este primer ejemplo, acá nos dice que habla sobre la aplicación del derecho de sindicación y de negociación colectiva. O sea que eso, si tu constitución no te lo garantiza, este tratado internacional te está garantizando que te puedes asociar en algún sindicato, ¿no? Hablando del trabajo, porque pues de eso habla esa organización. Tenemos tratados con el Estado de Kuwait, de Arabia Saudita, bueno, de Cuba, de Países Bajos, Estados Unidos y Canadá, de libre comercio, que son súper importantes. También tenemos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual con El Salvador, de la Organización de los Estados Americanos, que también es una organización con la que tenemos muchísimos tratados internacionales sobre diferentes temas, con Brasil, la Unión Europea, bueno, tenemos muchísimos. También con la ONU, etcétera. Fíjense que es muy importante y hasta lógico deducir que tenemos muchos tratados internacionales con nuestros países vecinos, sobre todo con Estados Unidos, que representa una de nuestras mayores fuerzas económicas. Para que nosotros podamos vender y comprarle a Estados Unidos, tenemos que tener estos tratados internacionales que nos digan cómo va a estar la vuelta, ¿no? Cómo va a ser el proceso de compra, de traslación de mercancía, cuánto va a ser por aranceles, que ustedes seguramente ya conocen, que son los impuestos que se pagan por dejar pasar una mercancía de un país a otro, etcétera. Y bueno, este listado lo pueden consultar ustedes en la Cámara del Senado y pues podrían inclusive echar una leidita. También los de la ONU, etcétera. Hay muchísimos
tratados internacionales que hablan sobre pues el trabajo de menores, trabajo de mujeres, de la no discriminación, etcétera. Ok, entonces esos son los tratados internacionales. Y como ustedes pueden ver, esos tratados internacionales pueden hablar de muchas cosas. Pueden hablar de comercio, pueden hablar de extradición de reos. O sea, si alguien comete un delito en, no sé, en Arabia Saudita, pero resulta que ese delincuente es mexicano, bueno, ¿cómo va a proteger ese país los derechos de nuestro nacional? Si va a aplicar la extradición de reos o no. Todo eso se tiene que fijar en tratados internacionales. Hay países con los que ya llegamos a un acuerdo, hay países con los que no, pero pues para eso sirven esos tratados internacionales. Y recuerden, regresamos arriba tantito, a la página número 27. Acá dice que en el orden jerárquico primero está la Constitución con los tratados internacionales, pero quiero que subrayen, y si ya lo tenían subrayado, remárquenlo con otro color, que dice en materia de derechos humanos. Eso es súper importante, porque si usted en el examen me pone que la Constitución está en el primer lugar junto con los tratados internacionales únicamente, su respuesta es mala, porque los tratados internacionales puede haber de muchas materias, de trabajo, de comercio, etcétera. Los únicos que están a la par de la Constitución son los que hablan de derechos humanos. Los demás no, esos están por debajo de la Constitución. Entonces, si decimos que la Constitución es suprema, y sí, porque no es que los tratados internacionales, por más que hablen de derechos humanos, estén por arriba de la Constitución, no, están al lado. Y que tengan el mismo valor que la Constitución es súper fuerte también, porque pues bueno, hablamos que es la ley más importante. Pero ¿por qué están al mismo nivel? Pues para proteger que nuestros derechos humanos sean cumplidos y respetados, que si algún derecho humano no lo contempla la Constitución, estamos equiparando a los tratados internacionales que a través de organismos y de tratados como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que después también la veremos, a través de ese instrumento donde vienen 30 derechos muy importantes que tienen que respetarnos. Bueno, si no lo dice mi Constitución, el mismo valor tiene que lo diga la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, por eso se equipara, para protegernos, para garantizarnos esos derechos. De hecho, si regresamos a la Constitución, en el primer artículo, antes del primer artículo dice, capítulo 1, de los derechos humanos y sus garantías. Antes ahí decía de las garantías individuales. ¿Por qué? Porque nos hablaba de que el Estado o el gobierno nos garantizaba los derechos humanos. Y después se hizo esa reforma y acá nos dice, denominación del capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011. O sea, en el 2011 se dejó de llamar el capítulo de las garantías individuales y se empezó a llamar de los derechos humanos y sus garantías. Esto con la finalidad de que supiéramos todos que no son los derechos humanos aquellos que nos otorga el Estado, sino que nosotros ya teníamos a los derechos humanos y el Estado nos lo está respetando, pero los derechos son de los humanos, por nacer ya los tenemos y por eso se hizo esta distinción. Entonces, en el artículo 1 nos dice claramente que en México todos gozaremos de derechos humanos, los que se reconocen en esta Constitución y en los tratados internacionales. Y esto, si tienen el documento en físico, subráyenlo, porque es súper importante. Nos dice que gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. Y aquí es donde nos demuestra que sí están a la par. O sea, que si la Constitución no lo dice, con que lo diga un tratado internacional en materia de derechos humanos, será suficiente. Por eso es tan importante que estén a la par. Entonces, porque imagínense, si estuviera por debajo de la Constitución, diríamos, bueno, la Constitución no lo dice, entonces no vale, entonces no es lo mismo, entonces no puede contradecirla, etcétera, pero están a la par. Y entonces dice que pues no podrá
Estos derechos no pueden restringirse ni suspenderse, salvo en casos muy específicos que después veremos. Mientras tanto, regresamos al cuadernillo de trabajo. Ahora ya sabemos que son los tratados internacionales, que son acuerdos entre varios países, por eso se llama internacionales, porque están fuera del país. O sea, México con algún otro país o alguna otra organización de carácter internacional. Eso también lo veremos en sexto semestre, donde veamos la materia de derecho internacional público. Bueno, entonces ya sabemos que son los tratados internacionales. Luego tenemos a las leyes ordinarias. Regresando a la jerarquía de las leyes, están las leyes ordinarias, que dice que son todas las que pasaron el proceso legislativo, que ustedes ya conocen porque lo vimos en la última clase también, no importa de qué hablen, todas las demás, ¿no? Esas son las leyes ordinarias. Y aquí hacemos la distinción porque en la edición que mandé a hacer del cuadernillo de trabajo, evidentemente no pusieron las leyes federales, que sí están en la página 27. Las leyes federales, pero ustedes ya las conocen porque lo vimos la última vez, se refiere a todas aquellas leyes que son aplicables en todo el país. Primero están ellas, las que son aplicables y válidas en todo el país, y después están todas las demás leyes que pasaron el proceso legislativo, como las leyes locales, leyes municipales, etcétera. Después están el decreto. Bueno, y voy a hacer la recomendación otra vez. Por favor, anoten en la página 27, donde dice leyes federales, pónganle, son todas aquellas que son válidas en todo el territorio de nuestro país. Si necesitan poner pausa al video para hacer sus anotaciones, háganlo para que tengan completas sus notas, y todos los que vean este video seguramente no tendrán ningún problema en contestar el examen porque todo puede venir. Siguiente, el decreto. Nos dice que el decreto son disposiciones del presidente de la República relativas a las ramas de la administración pública. ¿Qué quiere decir? Que el decreto es, digamos, directamente ordenado por el presidente. ¿Se acuerdan del proceso legislativo de creación de las leyes? Bueno, el decreto es diferente. El decreto solo lo puede presentar el presidente de la República. Luego nos vamos con los reglamentos. Los reglamentos nos dice que son disposiciones del Poder Ejecutivo que desarrollan o explican los principios de la ley a que se refiere. O sea, los reglamentos salen de las leyes que ya existen. O sea, dependen de leyes que ya están establecidas, aprobadas, publicadas y en vigencia en todo el país o en el lugar sobre el cual imperen. Y entonces nos dice que mientras una ley solo da las bases generales, un reglamento especifica cada punto o un punto determinado de esa ley para que sea aplicable. Un ejemplo es, no sé, por decir algo, el artículo 123 de la Constitución, que nos habla del trabajo. La Constitución sería la ley principal, el reglamento va a ser aquella ley que surja de ese artículo 123 de la Constitución. Y de ese artículo salió la ley reglamentaria del artículo 123, que se conoce como Ley Federal del Trabajo. O sea, de una ley grandota sale una ley más pequeña que se llama reglamento o ley reglamentaria y que nos explica un punto de la ley grandotota de la cual salió. ¿Me entienden? Bueno, de todas maneras, si hay alguna duda, por favor, pregúntenme por WhatsApp. Estoy pues todo el tiempo disponible, y aquí mismo en la cajita de comentarios del Classroom, cuando esté publicado este link, pues ya ustedes podrán hacer sus preguntas ahí y háganlas, porque seguramente alguien más tiene la misma duda y podemos resolver a varias personas en la misma actividad. Bueno, entonces el reglamento es ese. Cuando una ley reglamentaria explica algún punto de otra ley más grande, digamos, o jerárquicamente mayor. Luego, por último, tenemos a las normas jurídicas individualizadas. ¿Qué son las normas jurídicas individualizadas? Está facilísimo. Actos jurídicos que van dirigidas a un grupo limitado de personas o incluso a una sola. O sea,
Digamos que la ley, ustedes saben que en sus características que vimos la última clase, una de ellas es que es general, no puede ser personalizada para alguien, o sea, cualquiera puede entrar en alguno de esas leyes. Y entonces las normas jurídicas individualizadas es cuando esas leyes generales se aplican a alguien en específico. Por ejemplo, acá nos habla que está el contrato, el testamento, la sentencia, las resoluciones administrativas, como por ejemplo las multas, las licencias, las cláusulas, las concesiones, etcétera. Y eso se los voy a explicar, de esta manera. Imagínense que la ley en general nos dice que pues todos los menores de edad tienen derecho a recibir alimentos por parte de sus padres. Es parte de una ley y es en general, porque no me están diciendo que se refieren a mí, ni a usted, ni a su hermanito, ni a nadie, es general. ¿Cuándo es individualizada esa norma jurídica? Cuando ya digamos que le condenan a su papá que le dé alimentos a usted y a su hermanito. Entonces, la norma jurídica que era general ya se individualizó, o sea, se aplicó en un individuo, en un caso particular, y esas son normas jurídicas individualizadas. Por eso una sentencia es una norma jurídica individualizada, por eso si nos dice la ley que no puedo, no sé, rebasar un límite de velocidad y yo lo hago, eso general de no poder rebasar un límite de velocidad se está individualizando cuando ya me lo aplicaron a mí de forma particular. Y esas son las normas jurídicas individualizadas. Por supuesto que ya hace sentido que esté hasta abajo de la jerarquía de las leyes, porque pues no puede ser más importante eso que la Constitución o que una ley federal, etcétera. Y entonces, la página número 29 nos dice, el jurista Hans Kelsen, que también es un jurista muy importante para la teoría del derecho, esquematizó esta jerarquía en un modelo que se conoce como la pirámide de Kelsen, como se muestra a continuación. Entonces, acá vemos que hay un modelo de pirámide. Todos lo podemos ver en su página número 29. Lo que no vemos es cómo es que se está representando ahí, pues el orden jerárquico, porque solo se ve la pirámide más nada. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Esta es una actividad, por supuesto, que tienen que hacer ahorita en su cuadernillo de trabajo. En cada una de estas etapas o de estas partes de la pirámide, o sea, en cada color, en cada fracción, que de hecho, si ustedes la analizan, hay 6 igual, van a notar el orden de jerarquía que ya hemos explicado y que aparece en la página número 27. Repito, en esta página 29, en esa pirámide, van ustedes a notar cuál es el orden jerárquico de la ley según pues la teoría pura de Hans Kelsen. O sea, si decimos que la Constitución es la ley con mayor jerarquía, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ver, permítanme, es que vamos a anotar, o sea, vamos a sacar una rayita en ese piquito azul que tenemos en nuestro cuadernillo de trabajo y de esta manera vamos a, digamos que vamos a sacar una rayita, ¿no? Y de esta forma vamos a escribir acá que la que está hasta arriba en el piquito azul es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, ese sería en nuestro peldaño más alto. Luego, ¿cuál va después? Sacamos una rayita que dependa del peldaño color rosado y ahí ponemos cuál es el que sigue. Bueno, según la página 27, siguen las leyes federales. Ponemos acá leyes federales, ¿no? Sacamos una rayita porque a lo mejor no les va a caber en ese espacio tan pequeñito leyes federales. Si les cabe, póngalo ahí y si no, hagan una línea al lado y pongan leyes federales. No se olviden que en el primer peldaño, yo ya me estaba olvidando de comentárselos, va Constitución Política más
tratados internacionales. No quiero que me pongan solo tratados internacionales. Quiero que diga tratados internacionales en materia de derechos humanos. Es importantísimo. Si me ponen solamente tratados internacionales, y que quede claro, chicos, va a estar mal su tarea, porque no todos los tratados internacionales aplican para estar a la par de la Constitución, y ya explicamos por qué. Entonces, bueno, tratados internacionales en materia de derechos humanos. Ay, aquí ni muy se ve, pero bueno. Después, en el tercer peldaño, que es el rojo, vamos a sacar otra línea, o lo vamos a escribir ahí si es que ya nos cabe, y vamos a poner en este caso leyes ordinarias, que son las que siguen, y así hasta llegar a la última ley en orden de jerarquía de nuestra Constitución. Espero que haya quedado claro pues cómo van a realizar la actividad de la página número 27. Esa es su tarea número 2. Está facilísima, que hagan de cuenta que es como para un niñito de primaria. Sin embargo, ustedes lo van a hacer sin cometer ningún solo error. Confío en eso, y por eso les voy a dejar pues que tenga la misma calificación que una tarea un poco más elaborada. Así que está muy fácil. Anótenlo. ¿Cuándo me van a entregar la tarea? Tienen hasta el día de mañana a las 9 de la noche, como ustedes ya saben, para entregarlo en el Classroom. Ya estará junto con este video el apartado para que ustedes suban su tarea. Repito, lo que van a hacer es acomodar las leyes que están en la página número 27, las que están enumeradas del 1 al 6, dentro de esta pirámide. ¿Por qué? Pues porque Hans Kelsen, para ilustrarnos de cómo es la jerarquía de nuestras leyes en México, diseñó esta pirámide, este modelo piramidal, en donde podemos nosotros anotar pues qué ley va arriba, qué ley sigue hacia abajo, y así hasta llegar a la base, que es la última y la de menor jerarquía en nuestro sistema jurídico mexicano. A eso se le conoce como la pirámide de Kelsen. Así que esto es muy interesante, chicos, y de aquí va a partir su proyecto de parcial número 2. ¿Cuál es el proyecto de parcial número 2? Yo voy a calificar su pirámide de Kelsen lo más rápido que pueda para que ustedes puedan trabajar con eso. ¿Qué quiero que me hagan? Quiero que ustedes hagan una pirámide, pero que sea manipulable, una pirámide, ahora sí que en vivo y a todo color, dijeran por ahí, del material que ustedes quieran. El que ustedes quieran, háganmelo, por favor. Puede ser unicel, puede ser papiroflexia, o sea, de papel, de cartulina, háganmelo, es válido completamente. Algunos lo han hecho hasta de madera, de plastilina. Bueno, en todo el tiempo que he venido encargando este modelo de la pirámide de Kelsen, ahora sí que se superlucen con su diseño. Realmente se ve la producción, se ven las ganas de hacer un trabajo bien. ¿Y qué quiero? Quiero que es una pirámide. Algunos le hacen, no sé, hacen que la pirámide sea interactiva, o sea, que se mueva, que se arme o se desarme. Bueno, cada quien a su imaginación, a sus posibilidades. Obviamente es un proyecto individual. Quiero que quede claro, es individual, no es por equipo. Vamos a ver si ahora sí la calificación es que ustedes defiendan, pues ahora sí responsabilidad únicamente suya. Entonces, van a hacer su pirámide. ¿Qué quiero? Punto número 1, y espero que estén anotando pues los puntos que voy a calificar en su proyecto. Punto número 1, quiero que esa pirámide tenga bien definidas los 6 niveles de jerarquía de los 6 tipos de leyes que están en la página número 27. Entonces, que estén bien definidas las 6 etapas. Punto número 2, que cada ley esté en el peldaño que le corresponde, o sea, que estén en orden, que la Constitución, que es la más importante, esté hasta arriba, mandando sobre todas las demás. Que venga anotado que está junto con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Si no dice en materia de derechos humanos, ese puntito de la rúbrica que dice que tienen que estar bien ubicados va a estar mal. Así que Constitución política hasta arriba, junto con los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Y así sucesivamente. Quiero que todas las leyes estén acomodadas en su lugar jerárquico, pues de acuerdo a la página número 27. Entonces, pues ese es el punto número 2 de la rúbrica. Punto número 3. Esto también se los voy a dejar en la rúbrica cuando les abra el apartado de Classroom para que ingresen su proyecto del segundo parcial. Punto número 3, el diseño. Es importantísimo. No importa si no le quieren poner mucha inversión a este proyecto, si quieren hacerlo solamente de cartulina, también está bien, pero el diseño consiste en pirámide, no triángulo. Un triángulo es en primer plano, es de una sola dimensión, aunque lo detengan así paradito con una batelenguas o con un palito de paleta, va a seguir siendo un triángulo. Quiero que sea una pirámide, o sea, hay muchos tipos de pirámides, puede ser una pirámide triangular, cuadrangular, etcétera, ¿no? No importa el número de caras que tenga su pirámide, pero que sea pirámide, ¿no? Ustedes busquen en internet cómo hacer una pirámide. Hay plantillas de cómo deben dibujar el molde para que les salga una pirámide de cartulina o de cartón. O pueden idearlo ustedes, pues ahora sí que como mejor les convenga. Venden inclusive pirámides ya de unicel, sería cuestión de pues pintarlo, darle forma, marcar las etapas, marcar los peldaños y anotar, etcétera. Entonces, el diseño que sea una pirámide y no un triángulo, no un dibujo nada más, eso va a ser otro punto de la rúbrica. Siguiente punto de la rúbrica, no, o sea, quiero que aparte del nombre, también lleve su definición, que me digan, o sea, si me ponen que lo más importante es la Constitución, quiero que en algún punto de la pirámide me diga qué es la Constitución. Si hablo de que en algún peldaño están las leyes federales, quiero que me digan qué es una ley federal. Si hablo del decreto, quiero que me pongan qué es un decreto. Pues eso pueden ponerlo escrito, por ejemplo, si en la parte frontal de mi pirámide va escrito el nombre de la ley que está en ese peldaño, a lo mejor en la parte de atrás escribo la definición, ¿no? O a lo mejor algunos lo que hacían es, por ejemplo, poner en una fajita la definición y luego enrollarlo y pegarlo al ladito, ¿no? Como para hacerlo interactivo y que, bueno, aquí está la Constitución y aquí se desenrolla y dice que la Constitución es esto, ¿no? Y así con todos los peldaños o como ustedes se lo ingenien. Hay quienes hacen pirámides desmontables y en la parte de abajo de cada peldaño ponen la definición, pero que lleve definición es otro punto de este proyecto, que por supuesto va a contar para que su proyecto valga los 2 puntos que normalmente tiene que valer. Entonces, en general, esos son todos los puntos que voy a calificar. Que vayan todas las etapas bien definidas, todos los peldaños bien definidos, que vayan bien ubicadas cada una de las leyes en el peldaño que les corresponde, que tenga un diseño piramidal es importante y pues que vaya también escrita la definición en algún punto de la pirámide, que vaya escrita la definición de qué es cada tipo de ley que estamos acomodando en esa pirámide. No quiero que vaya en desorden, por ejemplo, que la definición de la Constitución lo ponga yo hasta abajo con las normas jurídicas. No, aunque ahí diga Constitución, tiene que ir cerca del título de la Constitución o en el peldaño en el que corresponde ir a la Constitución. Entonces, espero que haya quedado claro. Notas importantes. Nota importante número 1. Quiero, por favor, que escriban, perdón, su nombre en algún punto de la pirámide. A lo mejor como un banderín al lado o arriba o abajo o no sé, pero que cuando yo vea la pirámide vea su nombre también, nombre completo y grupo. Punto número 2 o nota número 2, la información que tienen que utilizar es la que está en la página número 27. Y esto lo quiero recalcar, o sea, con marcatexto, lo voy a resaltar, lo voy a anotar por todos lados porque es muy importante. La información lo van a sacar de la página 27 y la página 28. O sea,
¿Cómo voy a acomodar mis leyes? Según el orden de la página 27. Y pues bueno, las definiciones están en la página 28. No quiero otro orden, porque hay autores que utilizan el modelo de Kelsen, pero ellos agrupan diferente a las leyes. Entonces lo pueden encontrar diferente. Eso varía de acuerdo al autor. Por eso es importante que nos apeguemos a los autores que manejamos en el cuadernillo de trabajo, porque es lo que yo voy a calificar. Y si ustedes me ponen otro orden que no es el de la página 27, va a estar mal su trabajo. Así que por favor, si quieren investigar en internet, porque ya vi que les gusta mucho investigar en internet y ya hablaremos de esto en la próxima clase virtual que tengamos, pues investiguen, por ejemplo, qué es una constitución. Eso sí pueden investigarlo ahí y bueno, pongan lo que ustedes consideren que es la respuesta más acertada. Están las definiciones en el cuadernillo en la página 28, pero si quieren investigar, investiguen eso. Lo que no quiero que salgan de otra fuente de información que no es el cuadernillo es el orden de las leyes que está en la página 27. Entonces, gracias por atender cada uno de los puntos que acabo de decir. Por supuesto que va a estar también en su rúbrica, pero el siguiente punto es, ¿cuándo lo voy a entregar, maestra? Facilísimo. Me lo van a entregar para un día como hoy, jueves, pero de la semana que viene. O sea, a más tardar el 21 de octubre tienen que estar ya todos los proyectos en Classroom. Repito, lo van a entregar el jueves 21. He recibido mensajes que me dicen, maestra, lo que pasa es que resulta que pues tengo más tareas, que no me da tiempo, que esto es como más manual, entonces como es mucho más manual, pues necesita más tiempo porque tengo que ir a comprar, porque tengo que hacer esto, lo que sea. Porque hay personas que realmente se esfuerzan, hay quienes hacen con palillos su pirámide, con palitos de paleta, con abatelenguas, con bueno, sí le meten ganas y le invierten tiempo. Por eso quiero decirles que el día de mañana, viernes, no tendremos clases virtuales. Tengo 2 horas con cada grupo. Esas 2 horas yo necesito que ustedes trabajen en su pirámide de Kelsen. Quiero pirámides que valgan la pena, pirámides que sean de personas que están a punto de ingresar a la universidad y que no parezca un proyecto de preescolar como el de Ludovico, del osito lámpara servilletero, no sé si lo vieron. Bueno, no lo quiero así, yo quiero que realmente se demuestre y que su trabajo hable por ustedes. Entonces, las 2 horas del día de mañana las ocupan, por favor, para avanzar con su proyecto, porque les comento nuevamente que lo que no esté en Classroom para la hora que designé, pues entonces no va a contar. Aunque se hayan esforzado muchísimo, si no lo entregaron a tiempo, no va a contar. Háganlo bien, por favor, se los pido como un favor y como un requisito para su actividad. Pregunta de oro. Maestra, ¿cómo voy a entregar esta pirámide? Si pues obviamente no es como que estemos en clases presenciales ni nada. Bueno, la respuesta es la siguiente, chicos. Quiero que ustedes graben un video corto mostrando su proyecto. En ese video ustedes van a mostrar así la parte frontal, digamos, de su pirámide, en donde yo pueda apreciar qué dice cada uno de los peldaños de la pirámide. Si tiene algún elemento interactivo, ese es el momento para mostrarlo. O sea, si hay que desarmarla, pues me la desarman. Si hay que estirarle el papelito donde dice la definición, pues lo estiran para que yo vea, o sea, lo estiran y enfocan la cámara para que yo lea. No es necesario que tarden mucho enfocando. Yo le voy a poner pausa para ir leyendo con la finalidad de que su pirámide no tarde tanto. Perdón, más bien no su pirámide, su video no tarde tanto, no sea tan extenso y no tengan problemas para subirlo a Classroom. Con que sea un video de mucho, exagerándole 2 minutos, es más que suficiente. Pero con 1 minuto, con lo que sea que consideren necesario, es suficiente.
Las personas que no tienen cámara, porque seguramente van a salir los de maestra, no tengo cámara, maestra no pude grabar, maestra no pude subir el video porque pesaba mucho, etcétera. Bueno, esas personas tienen la alternativa de tomar foto, siempre y cuando su modelo no sea interactivo, porque si hay que desenrollar, pues ya no voy a entender ni de dónde salió. Entonces, los que sean interactivos, de preferencia video, y eso está más fácil que tomar foto y andar explicando. Entonces puede ser por foto o por video, dependiendo del diseño de su pirámide. Me lo van a subir al Classroom. Por supuesto que quiero ver sus nombres. Ya saben que es uno de los requisitos que se pide, que se vea su nombre en algún punto de la pirámide para que yo sepa a quién le voy a asignar esa calificación. Y saben que si no tiene nombre, no cuenta. Así que aunque sea una preciosísima pirámide y sea del mismo material de las que hicieron las de Egipto, no va a contar si no tiene nombre. Así que póngale nombre, por favor. Ok, entonces así me lo van a entregar a través del Classroom. Espero que no haya ninguna duda de su tarea. Si la hubiera, por favor, mándenme un mensaje de WhatsApp. Ya casi todos tienen mi número. Mándenme mensaje, de preferencia en horario o de oficina. No me vayan a mandar a las 12, 1, así, porque a veces pues ya no los puedo atender a esa hora, pero pues en cuanto pueda les contesto. ¿Sale? Cualquier duda sobre su proyecto del segundo parcial. Si hay alguna duda, chicos, los espero en el WhatsApp. Y si no, eso es todo por la clase del día de hoy. Gracias por ver este video hasta el final. Evidentemente que, pues bueno, este video es muy importante, es informativo para ustedes, porque pues acá viene una tarea encargada, que es la de la página 29, y aparte un proyecto que es el que vale 2 puntos de su calificación. Entonces, qué bueno que lo escucharon hasta acá y que escucharon la explicación de la clase, porque les va a servir para realizar su proyecto y para realizar su tarea. En sí, en resumen, primero me van a hacer la página 29, donde anoten cada una de las leyes en el orden que le corresponde dentro de la pirámide, en donde la punta es lo más importante y la base es lo menos importante jerárquicamente. Y después me van a hacer su proyecto de parcial. Les pido de la manera más encarecida que, aunque tienen hasta el jueves para hacer su proyecto, no lo dejen a último momento, sobre todo porque pueden pasar 1000 cosas. Puede pasar que no puedan grabar, puede pasar que lo graben y sea muy pesado y no cargue en el Classroom, puede pasar que tengan que tomar foto, puede pasar que tenga que subirlo a YouTube y pegarme el link porque es tan pesado que no cabe en el Classroom. Bueno, 1000 cosas. Y para saber cómo vamos a resolver, tenemos que tener tiempo. Si lo dejamos para el jueves, no les va a dar tiempo y no les voy a recibir en otro momento, porque es una semana completita que tienen para hacerlo y les estoy dando las 2 horas del día de mañana para que ustedes puedan avanzar. Entonces, háganlo, ocúpenlo, hagan de cuenta que sí les di clase y ocupen ese tiempo para avanzar en su proyecto, para que muy tarde, por ahí del, no sé, martes, ya estén subiendo su proyecto y aseguren su calificación. Entonces, eso también lo hablaremos la próxima clase, que será la siguiente semana. Chicos, cualquier duda saben que estoy para atenderlos. Gracias por ver el video, cuídense mucho, pórtense bien y este video lo tienen disponible el día de hoy en el transcurso de la mañana. Se elimina del Classroom hoy mismo, así que por favor dense el tiempo para verlo antes de que esto ya no exista. Gracias por estar. Cualquier duda les respondo en WhatsApp. Cuídense mucho y que estén bien.